Un saludo muy especial y un abrazo fraternal a toda nuestra amada iglesia y a todos los que me acompañan todos los domingos en este día, el día más precioso de la semana, el Día del Señor. Les invito a que allá en sus casas me acompañen al Evangelio de Marcos y busquemos el capítulo 6 a partir del verso 7 al 13. Repito, Marcos 6 del 7 al 13. Miramos qué nos dice la palabra del Señor. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarles de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Yo he denominado esta enseñanza la misión de los 12, que está en la misma palabra que acabamos de leer. Entonces los invito a que allá en sus casas, por favor, ojalá podamos tomarnos de la mano como familia y podamos inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos en una actitud de reverencia a nuestro Padre Celestial, y vamos a entregarle esta maravillosa enseñanza que Él tiene hoy para nuestras vidas. Padre amado, en esta mañana venimos delante de ti solo para glorificar y exaltar tu dulce nombre. Gracias, Dios, porque aún bien dice en tu palabra que en tus manos está la vida y está la muerte, pero a ti se te plació, Dios amado, darnos un día más de vida para que te glorifiquemos, para que te exaltemos, para darte gracias por la obra grande que hiciste a través de nuestro amado Señor Jesucristo, que pagó ese precio tan alto por nuestras vidas, para darnos libertad, la libertad de nuestros pecados, para que sobre Él cayera la ira justa tuya, para librarnos de tu ira. Y gracias, porque hoy mora el Espíritu Santo en nuestras vidas, el que nos dejó nuestro amado Señor Jesucristo, para que podamos entender a través de su palabra el plan maravilloso de Dios y la ejecución de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso, hoy te entregamos esta lectura. Enseña, Dios, a lo más profundo de nuestro corazón, y que nosotros podamos aprender de ti esas cosas grandes y maravillosas que tú tienes para nuestras vidas. Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Hemos visto en las anteriores sesiones que el propósito del Señor era preparar a los apóstoles para la misión de predicar las buenas nuevas de salvación. Y su preparación fue a través de la marcha, viéndolos sanar enfermos, viendo el poder que tiene sobre la muerte, el poder que tiene sobre los demonios, y viendo cómo actuó ante la incredulidad de los de su tierra natal. Ahora había llegado la hora de su primera misión. Era la prueba para ver qué tanto habían aprendido ellos. Entonces veamos qué aprendemos nosotros también de esta primera misión apostólica. Para entender mejor el pasaje, lo he dividido en dos partes. La primera parte dice que Jesús envía a los primeros misioneros
que nos encontramos en el versículo 7 y luego vamos a saltar a los versos 10 al 13. Segundo, Jesús prueba la fe de los primeros misioneros, que nos encontramos en los versículos del 8 al 10. Entonces, vamos a ver la primera sección que lo que nos enseña nuestro amado Señor Jesucristo. Y dice que Jesús envía a los primeros misioneros, que los vemos en los versículos 7, y luego vamos a pasar, como dije antes, al versículo del 10 al 13. Leamos entonces Marcos 6, 7. Dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Leamos el versículo 10 al 13. Y les dijo, del 10 al 13, sí. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban de los hombres que se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, que ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Antes de esta narración, vimos que Jesús, Él solo predicó el mensaje del Evangelio. Él solo curó enfermedades. Él solo realizó milagros. Él solo enfrentó la dura incredulidad del sistema religioso de Israel. Y en ese momento de esta narración, él ya estaba rodeado de sus 12 discípulos. Estos 12 serían los que llevarían el mensaje de salvación. Pero, ¿qué calificó a estos hombres para que fueran esos apóstoles? No fue una capacidad extraordinaria o un talento extraordinario que ellos tuvieran. Ellos eran galileos, y a los galileos se les consideraba como de la clase baja, gente campesina, gente carente de educación, eran insignificantes. Pero Jesús no los seleccionó porque hubieran sido tan distinguidos o más talentosos que otros. Estos 12 dan testimonio que Dios puede usar lo indigno y lo descalificado. ¿Pero por qué estos 12? Fíjese que Él no escogió ni un rabino, no escogió ni un escriba, no escogió ni un fariseo, no escogió ni un saduceo, no escogió ni a un sacerdote. Ninguno de estos 12 pertenecía al sistema religioso. La elección de los 12 apóstoles fue un juicio contra el judaísmo ya constituido, un rechazo a los hombres que se habían corrompido totalmente. Estos hombres eran el símbolo del nuevo liderazgo espiritual de la nueva nación de Israel. Ellos son los que juzgarán las 12 tribus de Israel. Lucas 22, del 29 al 30, nos lo confirma. Lucas 22, del 29 al 30, dice: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis de mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando
a las 12 tribus de Israel. Entonces, estos hombres fueron los que trastornaron el mundo entero y todavía lo siguen trastornando. Estos 12 ya habían pasado muchas horas acompañando al Señor Jesús y aprendiendo de Él. Habían visto cómo su maestro hacía sanidades y cómo tenía el poder sobre los demonios, cómo tenía poder sobre la muerte, cómo respondió ante la incredulidad. Ahora ellos irían a la práctica. Ya habían visto al Señor Jesús, a su maestro, cómo actuaba en cada situación. La narración dice que Él los llamó y que comenzó a enviarlos de 2 en 2. No fueron 2 al tiempo, sino de 2 en 2. Pero veamos 3 razones de por qué esta estrategia del Señor Jesús. La primera era para proveer mutuo apoyo y protección. Uno apoyaba al otro y también ambos se podían proteger mejor. Segundo, para fortalecer sus habilidades individuales. Ellos tenían que prepararse y era bien importante que caminaran de 2 en 2. Uno lo miraba cómo actuaba y aprendía uno del otro. Tercero, para que confirmara que lo que estaba testificando uno, el otro lo podía aprobar y dar testimonio que lo que estaba hablando era realidad. Entonces, el versículo 7 dice que después que los llamó, los envió. Esa palabra envió tiene muchas preguntas. Veamos qué preguntas tiene esta palabra envió. Y nace esta pregunta: ¿a dónde los envió? A las aldeas de Israel, porque tenían que ir a las ovejas perdidas de Israel. Segunda pregunta: ¿cómo los envió? Con una dotación especial. No los manda desarmados. Dicen que les da autoridad sobre los espíritus inmundos. Y si nosotros pasamos al verso 12 y 13, vemos una dotación bien, pero bien especial que le da el Señor Jesucristo. Por favor, les invito a que en sus casas vamos al versículo 12 al 13. Dice: y sabiendo, predicaban que los hombres se arrepintieran y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Pero aquí vemos un patrón bien ordenado. Primero, dice que los envió para predicar el arrepentimiento, que era muy necesario para entrar en el reino de Dios. Era lo mismo que predicaba su maestro, y que el Mesías, él era el Mesías esperado. Entonces, la tarea principal de los discípulos era predicar el evangelio del arrepentimiento. Segundo, los envió para que los hombres fueran libres de los demonios, para declarar el fin del reino de las tinieblas. Tercero, los envió a sanar enfermos, para declarar que las consecuencias del pecado serían revertidas. Y según lo que dice la narración, parece que les fue muy bien en lo que su maestro les había mandado hacer. Si ustedes miran bien el versículo 13, dice: y echaba fuera ¿qué? Muchos demonios, y ungían con aceite muchos enfermos y los sanaban.
El aceite era un elemento medicinal en la época, pero no era un elemento sanador, como hoy en día lo hacen creer muchos supuestos pastores. Y como ellos dicen, si viene el aceite de Jerusalén, de Israel, tiene más poder, ¿para qué? Para sanar. Entonces, a través de esto, miremos el segundo punto, que es lo que nos enseña su palabra. Dice el segundo punto que Jesús prueba la fe de los primeros misioneros. Es lo que nos dice el versículo 8 al 10. Dice así: y les mandó que no llevasen nada, para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibiere ni os oyere, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. En casos anteriores, ya el Señor había probado la fe de sus discípulos en aquella tempestad. Pero esa fe era una fe de protección. Y era una fe de protección cuando ellos estuvieran en peligro de muerte. Pero ahora era una fe de provisión. Una fe de provisión del Señor cuando tuviera alguna necesidad. Pero noten bien lo que dice el versículo 8. De otra manera nos está diciendo así: no lleven comida para el camino, yo les proveeré. Segundo, lleven solamente un bordón. El bordón era un bastón largo en la cual se podían apoyar o defenderse de sus enemigos. No lleven provisiones en la alforja, ni siquiera un pedazo de pan, ni siquiera dinero para comprar. El Señor les proveerá absolutamente de todo. Solo lleven sus sandalias que tienen puestas. No lleven sino la muda de ropa que están en ese momento usando. Entonces, mi pregunta es: ¿realmente tenemos fe en el Señor? En estos momentos que estamos pasando con el COVID-19, esta era una tremenda prueba de fe para estos 12, en cuanto a confiar en la provisión del Señor. Esta prueba era especial para su fe, para su primera misión. Porque si nosotros vemos más adelante, hay otras misiones, pero en otras misiones Jesús les dice que sí se aprovisionen adecuadamente para partir a esa misión. Lucas 22, del 35 al 36, nos lo corrobora. Y dice lo siguiente: y a ellos dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, les hace la pregunta: ¿les faltó algo a ustedes? Ellos dijeron: no, Señor, nada. Entonces Él les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Tremendo
es cuando Dios prueba nuestra fe. Me pregunto, ¿cuál sería nuestra reacción cuando de pronto en esta época tú vas a la oficina y se encuentra con algo bien especial, que el patrón, el gerente le dice: ya no tienes trabajo? ¿Cuál sería su reacción? ¿Realmente tú emplearías la fe y se gozaría aún porque sabes que el Señor te va a proveer absolutamente de todo? Entonces vemos aquí otro ingrediente de esta prueba. Noten bien lo que dice el verso 10. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Donde quiera que entréis en una casa. Prácticamente lo que el Señor le estaba diciendo es que no vayan de casa en casa, que en la primera casa que le abran su puerta, quédense ahí hasta que termine la misión. La pregunta es: ¿por qué esta advertencia de parte del Señor? Dado el poder que el Señor les había otorgado, lo más seguro era que iban a tener muchas invitaciones en la cual iban a mejorar su estilo de vida. Por eso el Señor les advierte que donde primero le abran la puerta, allí debían de perdurar hasta que terminara su misión. Esto los distinguiría de los falsos maestros. Esos falsos maestros que solían ir de casa en casa buscando dinero y aprovechándose de los huestes en la cual ellos habían pernoctado. Pablo le recalca mucho a Timoteo sobre esos hombres corruptos. Veamos 3 versículos sobre esta advertencia. Esto fue lo que el apóstol Pablo le advirtió a Timoteo. Y lo vemos en 2 de Timoteo 3:6. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y le dice: a estos evita, Timoteo, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastrándolas por diversas concupiscencias. Estos falsos maestros usaban su posición religiosa aún para obtener beneficios materiales. Pablo estaba entrenando a Timoteo. Y fíjese también sobre esta posición en 1 Timoteo 6, del 5 al 6. 1 Timoteo 6, del 5 al 6. Y dice Pablo: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de tales, le dice Pablo a Timoteo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Timoteo debía evitar el amor al dinero y caracterizarse por el contentamiento, con lo que tenía, con el que el Señor le había suplido, y nada más. Dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10. Es algo parecido a lo que se ve hoy en día con los falsos pastores que se han extraviado de la verdad. Estos pastores son permisivos con los que diezman más y hacen corrinche con ellos y los sientan en los mejores lugares. A ellos les brindan pleitesía. Pablo decía que sabía contentarse en medio de la escasez como también en la abundancia. Los 12 deberían tener contentamiento. Una vez que posaran en la casa de alguien, no debían de estar buscando un mejor alojamiento, no. Según Mateo 10, del 8 al 9 nos dice: Jesús les prohibió usar su ministerio para ganar dinero. Y lo que Jesús les decía: de gracia recibiste, dad de gracias. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Ellos no debían poner precio a su ministerio. A ellos les había dado poder extraordinario, pero no debían de explotarlo en beneficio propio. Hoy en día, los falsos pastores cobran por todo. Las verdaderas iglesias bíblicas, cuando un pastor es invitado por una iglesia local a que predique, antes ellos mismos pagan absolutamente todo, costean sus propios gastos y antes llevan auxilio a esa iglesia que los ha invitado, en agradecimiento porque los han invitado. Ahora pasemos al versículo 11. ¿Qué nos dice el versículo 11? Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Jesucristo les enseñó cómo obrar con aquellos que lo rechazan. Y lo que el Señor le estaba diciendo era que sacudieran el polvo de sus pies. Esto era una manera como los judíos expresaban desprecio por los gentiles. Cuando los judíos salían de Israel y iban a otra tierra, y aún a la tierra de los gentiles, ellos regresaban nuevamente a Israel. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Sacudían el polvo ¿de qué? De sus sandalias, como símbolo ¿de qué? De que dejaban atrás la inmundicia y la contaminación. Es lo mismo que pasa hoy en día. Aún pasa conmigo mismo. Cuando hay el famoso pico y cédula, yo salgo a hacer mis diligencias, lo que tengo que hacer. Y voy y recorro, pero cuando voy llegando a mi casa, antes de entrar, me sacudo
primero y me quito los zapatos y luego le echo alcohol. ¿Con qué motivo? Para que al entrar no contamine la casa. No contamine la casa. Y es porque esa es una enfermedad mortal. Y eso era lo que hacían los israelitas con los gentiles. Los trataban como inmundos, como una enfermedad mortal. Pero Jesús aplica todo esto como una señal de juicio contra los judíos que rechazaban el Evangelio. Y lo dice bien claro, Hechos 13, del 50 al 51. Hechos 13, del 50 al 51. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos, saliendo, sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y llegaron a Iconio. Los 12 los estaba enviando Jesús a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero si se negaban a recibir el mensaje que le llevaban, aún con las señales maravillosas que ellos hacían, los apóstoles debían de tratarlos como hacían ellos con los gentiles. Veamos qué nos dice Mateo 10, de 11 al 15. Y Jesús se extendió más con estos versículos para darnos una buena explicación. Veamos qué nos dice. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno os recibiere, no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Y dice: de cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mateo 10, del 11 al 15. Vemos entonces las consecuencias de aquellos que rechazan el Evangelio, quienes han sido expuestos a la verdad de la salvación y lo rechazan. Entonces ellos recibirán la forma más severa del castigo eterno. Dice este versículo: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Hebreos 10, 29. Los apóstoles serían tratados de la misma manera que habían tratado a Jesús en su pueblo natal, Nazaret. El Señor fue obligado a salir del repudio de sus antiguos vecinos. Esto es tremendo. Pero también vemos algo bien espectacular. En el Sermón del Monte, Jesús explicó este principio con estas palabras, y tal vez palabras duras: no deis lo santo a los perros,
ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Mateo 7:6. Los judíos tuvieron que horrorizarse ante la idea de lanzar a los perros lo que había sido consagrado como santo a Dios. Tuvieron que entrar en ira por la idea de lanzar joyas valiosas dentro de un corral de cerdos inmundos. Jesús usó una analogía para describir los que rechazaban el Evangelio y lo trataban como algo común y sin valor. Sin duda, estos 12 hombres tropezarían con aquellos que Cristo llamó perros y cerdos espirituales, judíos hipócritas y duros de corazón, que con jactancia desprecian la santidad y la preciosidad de las buenas nuevas del Evangelio. Con todo esto en mente, tenemos que sacarle muchas aplicaciones hoy a nuestras vidas. Y quiero que miremos estas aplicaciones. Hoy en día, Dios salva a las personas por medio de la predicación del arrepentimiento a través de misioneros y mensajeros enviados por Él. Hoy en día no hay apóstoles, sino hombres y mujeres que han creído la palabra de los apóstoles, y eso es lo que ellos predican. Usted debe de tener bien claro que nosotros, la Iglesia Ciudad de Dios y otras iglesias bíblicas de sana doctrina, predicamos igual que los apóstoles. No le quitamos y no le añadimos nada a la Biblia. Entonces, si usted nos rechaza, está rechazando a los apóstoles. Y si usted rechaza a los apóstoles, está rechazando al mismo Señor Jesucristo. Querido oyente, tú eres como esa aldea que un misionero te vino a predicar, y si aceptas arrepentirse y le dices bienvenido, estás invitando a Cristo, quien entrará a ti, morará, y tú serás esa casa de Él. Pero si rechazas arrepentirse, es como si el misionero estuviera sacudiendo el polvo de sus pies. Imaginemos cómo ese polvo de los pies cae al suelo. Entonces, así caerás en el infierno si continúas rechazando el Evangelio de Dios. Mi pregunta es, ¿qué te impide arrepentirse de sus pecados? De una u otra manera, Dios ha enviado un misionero a tu vida. Hoy en día hay muchas formas de misioneros. Las personas y los medios de comunicación. Incluso ha enviado misioneros a través de situaciones dolorosas, difíciles, como hoy en día el COVID-19. ¿Para qué lo envía Dios? Para que lo busques en medio de esa situación. Pero tú sigues resistiendo
al llamado de Dios. ¿Cuántos hoy en día han perdido el trabajo por este flagelo? O han perdido tal vez a un ser querido, a un ser amado. Y aún así, en medio de esto, no quieres arrepentirse de sus pecados, y siguen con indiferencia ante Dios. Amigo, lo único que yo te puedo decir es que la paciencia de Dios no dura para siempre. En cualquier momento, esa paciencia se puede acabar. Y tal vez tú puedes partir de este mundo sin conocer a Cristo. Y después de muerto, solo lo que te espera es una eterna condenación. Acuérdese que ninguna profesión, por más sobresaliente que sea, esa profesión no te puede salvar del castigo, ni aún las buenas obras que tú crees que a través de ella te puede salvar. Lo único que te puede salvar es la fe, hermano, la fe en el Hijo de Dios. Es el único que te puede salvar. ¿Cómo es posible que ante semejante llamado que Dios nos está haciendo hoy en día a través del COVID-19 lo tomes como un juego y anda en borracheras, en adulterio, y siguen viviendo de las delicias del mundo? Pero si te niegas a entender el llamado que Dios te está haciendo en este momento a través de estas causas, déjeme decirle que en la otra vida no tendrás nada bueno del Señor. ¿Sabe lo único que tú tendrás? Es la ira del Dios Todopoderoso contra todos los que lo despreciaron, rechazando a los mensajeros que Cristo les envió para el arrepentimiento de sus pecados. Lo único que yo pido al Espíritu Santo es que le conceda, y que le conceda a muchos el creer el santo evangelio para la gloria del gran Salvador, Cristo el Señor. Entonces, hermano, lo que Cristo nos está diciendo hoy a través de este precioso mensaje es que usted atienda. Tal vez a su vida han llegado muchos a hablarle de Cristo, a hablarle del mensaje de salvación, pero tú te has negado a este hermoso mensaje. Y tú, que ya has conocido al Señor y que has caminado con Él y que has visto sus maravillas, sus obras en su vida, Dios le da una orden: ir y hacer discípulos. Y no te pongas a exigirle al Señor: Señor, pero mándeme con dinero, mándeme con carro, mándeme con plata. Jesús prueba tu fe, como lo hizo con estos 12 discípulos cuando los mandó prácticamente sin nada, con lo que tenían puesto. Y vimos que después, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Les hace falta algo? Y ellos respondieron: nada nos ha hecho falta. Eso es lo que hace el Señor cuando atendemos a su precioso llamado. Entonces le pido que oremos,
Que inclinemos allá donde tú estás, nuestro rostro, y cerremos nuestros ojos. Vamos a entregarle nuestra vida al Señor y darle gracias por este maravilloso mensaje. Padre nuestro, que estás en los cielos, hoy santificamos tu santo nombre. Reconozco que estoy ciego. Sé tú mi luz. Reconozco que soy ignorante. Sé tú, Señor, mi sabiduría. Soy obstinado. Haz mía, Dios, tu voluntad. Abre mis ojos para captar rápidamente la voz de tu Espíritu y correr con placer hacia su mano que me llama. Derrite hoy, Dios, mi conciencia hasta que no quede dureza alguna. Avívala ante el menor contacto con el mal. Cuando se acerque Satanás, déjame huir a tus preciosas heridas y dejar de temer ante toda amenaza. Sé, oh Dios, mi buen pastor, quien me lleva a los verdes y delicados pastos de tu palabra y que me haga descansar junto a las aguas de reposo. Lléname de tu paz. Que ningún viento inquietante como el coronavirus agite la superficie serena de mi alma. Tu cruz fue levantada para que sea mi refugio. Tu sangre fluyó para que me lave. Tu muerte ocurrió para darme garantía de vida eterna. Tu nombre es la heredad que me salva. Por ti, todo el cielo es derramado en mi corazón, pero este corazón es demasiado estrecho para comprender tu amor. Yo era un extraño, un marginado, un esclavo, un rebelde, pero tu cruz me ha traído cerca de ti. Ha suavizado mi corazón, me ha hecho hijo de tu Padre, me ha admitido en tu